Continuando entonces con la lectura de el Satipatthana Sutta, que es el discurso sobre los establecimientos de la atención consciente. Habíamos estado hablando sobre el establecimiento de la atención en el cuerpo, en las distintas, por ejemplo, distintas partes del cuerpo, en sus componentes, en la postura, en la respiración, en distintas formas, incluso en los elementos que componen el cuerpo, en la descomposición de los elementos que componen el cuerpo. De hecho, hay ciertas ramas del budismo tibetano que ponen mucho énfasis en esto como una cierta meditación en la impermanencia también acerca de la impermanencia de los tejidos del cuerpo. Pero la segunda parte de los establecimientos de la atención, es decir, a dónde llevar la atención, por ejemplo, en la práctica de la meditación, que también puede ser en la vida cotidiana, no solamente en un espacio reservado de unos cuantos minutos para la meditación, sino mientras estamos desenvolviéndonos en la vida cotidiana también, dice, contemplación de las sensaciones. Entonces dice el Buda, y como monjes, el monje mora contemplando las sensaciones como sensaciones. Dice, he aquí monjes, cuando el monje siente una sensación agradable, entiende así, siento una sensación agradable. Cuando siente una sensación dolorosa, entiende así, siento una sensación dolorosa. Cuando siente una sensación que no es agradable ni dolorosa, entiende así, siento una sensación que no es agradable ni dolorosa. Cuando siente una sensación agradable mundana, repite esta estructura, entiende así, siento una sensación agradable mundana. Cuando siente una sensación agradable espiritual, cuando siente una sensación dolorosa mundana, bien. Cuando siente una sensación dolorosa espiritual, cuando siente una sensación mundana que no es dolorosa ni agradable, y cuando siente una sensación espiritual que no es dolorosa ni agradable. Entonces, la idea es que estas son las sensaciones que pueden aparecer, por ejemplo, durante la práctica de la meditación, agradables, desagradables, y que son neutras también, o podríamos decir, ni agradables ni desagradables, pero reconocerlas como tal. De esta manera, mora contemplando las sensaciones como sensaciones internamente, o mora contemplando las sensaciones como sensaciones externamente, o de ambas formas, interna y externamente. Contempla la naturaleza del surgimiento en las sensaciones, contempla la naturaleza del cese en las sensaciones, y así mora contemplando ambas cosas, el surgimiento y el cese en las sensaciones. O siendo consciente de, he aquí las sensaciones, simplemente se establecen ellas en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente, y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así monjes como el monje mora contemplando las sensaciones como sensaciones. Es decir, durante la práctica de la meditación o alguna práctica, observar el surgimiento y observar el cese de las sensaciones como sensaciones. Lo mismo respecto de la contemplación de la mente. Continúa el texto y dice, como monjes, el monje mora contemplando la mente como mente. He aquí monjes, el monje entiende la mente afectada por la lujuria como mente afectada por la lujuria, y la mente no afectada por la lujuria como mente no afectada por la lujuria. Lo mismo repite, ¿no? Entiende la mente afectada por el odio como mente afectada por el odio, y la no afectada por el odio como no afectada por el odio. Repite también la mente afectada por la falsa ilusión, la mente contraída como mente contraída, la mente exaltada como mente exaltada, la mente superada como mente superada, y la mente concentrada como mente concentrada. Lo mismo la desconcentrada como mente desconcentrada. Entiende la mente liberada como mente liberada y la mente no liberada como mente no liberada. De esta manera, mora contemplando la mente como mente internamente y externamente, mora contemplando la naturaleza del surgimiento en la mente, contemplando la naturaleza del cese en la mente, y ambas cosas, el surgimiento y el cese, y siendo consciente, he aquí la mente simplemente se establece en ella en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente, y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así monjes como el monje mora contemplando la mente como mente. Entonces teníamos el cuerpo, teníamos las sensaciones y ahora habla acerca de la mente,
sobre todo observar, contemplando, es decir, desde un lugar de observador, con independencia y no apegado a estos estados mentales, a la mente liberada, la mente contraída, la mente afectada por el odio, por la falsa ilusión, por los deseos, simplemente observándola sin estar apegada a estos estados. Luego continúa y habla sobre la contemplación de los objetos mentales. Dice, como monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales. Entonces va a hablar acerca de los obstáculos en la contemplación, dice. Aquí, monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales en términos de los 5 obstáculos. El monje mora contemplando los objetos mentales de esta manera. Cuando hay un deseo sensual en el monje, él lo entiende así. Hay un deseo sensual en mí. Cuando no hay un deseo sensual, lo entiende así. No hay deseo sensual en mí. También entiende cómo llega a ser el surgimiento del deseo sensual y entiende cómo llega a ser el abandono del deseo sensual. Y entiende cómo llega a ser el futuro no surgimiento del deseo sensual abandonado. Además, monjes, cuando hay animadversión en el monje, indolencia y letargo, preocupación y remordimiento, la duda en el monje entiende así. Hay duda en mí. Cuando no hay duda, lo entiende así. No hay duda en mí. Entonces entiende cómo llega a ser el surgimiento de la duda no surgida y entiende cómo llega a ser el abandono de la duda surgida y entiende cómo llega a ser el futuro no surgimiento de la duda abandonada. De esta manera mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales internamente, o mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales externamente, o ambos interna y externamente. Contempla la naturaleza del surgimiento en los objetos mentales, contempla el cese de los objetos mentales, o ambas cosas, el surgimiento y el cese, siendo consciente, he aquí los objetos mentales, se establecen ellos en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente, y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Así, monjes, como el monje mora, contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de los 5 obstáculos, que teníamos entonces la duda, el remordimiento, la indolencia, también el deseo sensual como obstáculos en el establecimiento de la atención. Observa el surgimiento, observa el cese. Luego habla de los 5 cúmulos o los 5 agregados y dice, además, monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de los 5 cúmulos del apego. ¿Cuáles son estos entonces? El monje entiende esto. Esta es la forma material, este es su origen, esta es su desaparición. Esta es la sensación, este es su origen, esta es su desaparición. Esta es la percepción, este es su origen, esta es su desaparición. Estas son las formaciones, este es su origen y esta es su desaparición. Estos son los estados de conciencia, este es su origen y esta es su desaparición. Entonces tenemos forma material, sensación, percepción, las formaciones y los estados de conciencia. De esta manera mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales interna y externamente, con independencia, no apegado a nada en el mundo, en términos de los 5 cúmulos. Luego habla sobre la contemplación de los objetos mentales a través de las bases de los sentidos, dice. Además, monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de las 6 bases internas y externas de los sentidos, contemplándolos ¿de qué manera? Dice, entiende el ojo, las formas y entiende la atadura que surge dependiendo de ambos. También entiende cómo llega a ser el surgimiento de la atadura no surgida, cómo llega a ser el abandono de la atadura surgida y cómo llega a ser el futuro no surgimiento de la atadura abandonada. Sería como el apego a los sentidos. Lo mismo entiende el oído, entiende los sonidos, la nariz, entiende los olores, entiende la lengua, entiende los sabores, entiende el cuerpo, entiende las sensaciones táctiles, entiende la mente, que sería el 6º sentido, entiende los objetos mentales y entiende la atadura que surge dependiendo de ambos. Entiende cómo llega a ser el surgimiento de la atadura no surgida y el abandono de la atadura surgida, así como el futuro no surgimiento de la atadura abandonada. Sería
entiende el apego a los sentidos. De esta manera, él mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales interna y externamente, con independencia y no apegado a nada en el mundo. Por último, va a hablar acerca de la contemplación de los objetos mentales a través de los factores del despertar. Dice: además, monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de los 7 factores del despertar. ¿Y cómo lo hace? Dice: he aquí, monjes, estando el factor del despertar de la atención consciente presente en él, el monje entiende esto. He aquí, el factor del despertar de la atención consciente está presente en mí. O estando el factor del despertar de la atención consciente ausente en él, el monje entiende: he aquí, el factor del despertar de la atención consciente está ausente en mí. Además, entiende cómo llega a ser el surgimiento del despertar de la atención consciente y cómo se llega a ser el despertar de la atención consciente surgido, cómo llega a su pleno desarrollo. Dice: además, monjes, estando el factor del despertar de la investigación de los estados presente en él, estando el factor del despertar de la energía presente en él, estando el factor del despertar del arrobamiento presente en él, estando el factor del despertar de la tranquilidad presente en él, estando el factor del despertar de la concentración presente en él, estando el factor del despertar de la ecuanimidad presente en él, el monje entiende esto. He aquí que el factor del despertar de la ecuanimidad está presente en mí, o estando el factor del despertar de la ecuanimidad ausente, el monje lo entiende. He aquí que el factor de la ecuanimidad está ausente en mí. Además, entiende cómo llega a ser el surgimiento del factor del despertar de la ecuanimidad y cómo llega a su pleno desarrollo. De esta manera, contemplando los objetos mentales como objetos mentales interna y externamente, mora contemplándolos con independencia, no apegado a nada en el mundo. Así, monjes, el monje mora contemplando los objetos como objetos mentales en términos de los 7 factores del despertar, que teníamos entonces: la investigación, el arrobamiento, la tranquilidad, la ecuanimidad. También, va haciendo esta enumeración de los factores necesarios. Para finalizar el capítulo, la última sección dice: a través de la contemplación de las verdades. Entonces, el monje mora contemplando los objetos mentales en términos de las 4 nobles verdades. Y así el monje entiende tal como realmente es. Este es el sufrimiento. Este es el origen del sufrimiento. Este es el cese del sufrimiento. Y este es el sendero que conduce al cese del sufrimiento. De esta manera mora contemplando los objetos mentales interna y externamente. Mora contemplando la naturaleza del surgimiento de los objetos mentales, también la naturaleza del cese de los objetos mentales, y dice: he aquí los objetos mentales, simplemente se establecen ellos en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente, y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo, contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de las 4 nobles verdades. Monjes, cualquiera que desarrollase estos 4 establecimientos de la atención consciente de esta manera durante 7 años, podría esperar uno de estos 2 frutos: el conocimiento final aquí y ahora, o, si aún quedara rastro del apego alguno, el no retorno. Aún si no fueran 7 años, monjes, cualquiera que desarrollase estos 4 establecimientos de la atención consciente de esta manera durante 6 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año, podría esperar uno de estos 2 frutos: el conocimiento final aquí y ahora, o, si aún quedara rastro del apego alguno, el no retorno. Aún si no fuera 1 año, monjes, cualquiera que desarrollase estos 4 establecimientos de la atención consciente de esta manera durante 7 meses, 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes, la mitad de 1 mes, podría esperar uno de estos 2 frutos: el conocimiento final aquí y ahora, o, si aún quedara rastro de apego alguno, el no retorno. Aun si no fuera la mitad del mes, monjes, cualquiera que desarrollase estos 4 establecimientos de la atención consciente durante 7 días,
podría esperar uno de estos dos frutos: el conocimiento final aquí y ahora, o si aún quedara rastro de apego alguno, el no retorno. Y fue con referencia a esto que se ha dicho: monjes, este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y de la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana, es decir, los 4 establecimientos de la atención consciente. Esto fue lo que dijo el bienaventurado, y los monjes fueron satisfechos y se deleitaron en las palabras del bienaventurado. Bien, ahí termina entonces este sutra. Hice una lectura un poco salteando las repeticiones. Lo interesante cuando menciona que son 7 años, porque se dice que él estuvo 7 años haciendo estas prácticas ascéticas en su camino de la iluminación, pero él dice al final que no es necesario estar 7 años estableciendo la atención consciente era el cuerpo, en las sensaciones, en las percepciones y los objetos mentales, y después va desarrollando cada una de ellas. De los objetos mentales establece por último las verdades las 4 nobles verdades, como con esta idea de que la iluminación, en este sentido de entendimiento, se puede alcanzar aquí y ahora, no necesariamente a través de toda una vida dedicada al estudio y a la renuncia y a la concentración. Lo que habla de los frutos dice, primero, el conocimiento final aquí y ahora, y dice, o si aún quedan rastros de apego alguno, el no retorno. Hablando del no retorno, puede ser el no retorno como la liberación de la salida de la rueda del samsara, como se dice, la no reencarnación, o también puede ser el no retorno a volver a caer a los estados de inconsciencia, si se quiere. Si sacamos ponemos a un lado de la ecuación el tema de la reencarnación, él habla del no retorno, también puede interpretarse como una no vuelta a caer entonces en este apego, en esta falta de conciencia. Bueno, esta es mi humilde interpretación y lectura de este sutra sobre el establecimiento de la atención consciente. Ahí dejo para los comentarios si quieren agregar algo más.